No es que se vaya a hacer, pero por si No, acaso. es el don de la comunicación. Como cuando uno no cree en brujería, uno dice, bueno, yo no creo en brujería, pero por si acaso. Por si acaso. Déjame visitar este brujo. So- Bueno, Solo que Dios no lo permite. no. Pero nos alegra que usted esté con nosotros en el día de hoy. Nosotros vamos a hacer alguna pregunta que nosotros tratamos de constatar en la calle, con el fin de ver cómo usted edifica la opinión pública. Nosotros preguntamos a una muchacha joven en la calle su opinión sobre usted. No que salimos a buscar a una muchacha joven. Que nos encontramos en un lavadero, había una muchacha lavando un carro y le preguntamos, ¿cuál es tu impresión de la doctora Milagro Ortiz para presidente? Y yo quería oír impresión así suelta, no tiene que ser la impresión, eso no quiere decir que se hizo un estudio científico, técnico, No, y que determinó sea la eso, ¿no? mayoría o la No, ni minoría. nada de eso. La muchacha me decía, yo si fuera Milagro Ortiz votara por ella. Porque nosotros somos las mujeres y somos el 51%, decía ella, y ustedes los hombres son el 49%, ¿y por qué nosotros y somos mayoría no podemos ganar? Decía yo, bueno, si tú lo ves de ese razonamiento parecería como que medio lógico, pero el 51% de las mujeres votarían todo por Milagro Ortiz. Entonces dice ella, bueno, el problema es que las mujeres como que nos siguen dominando los hombres. Pero el 49% de los hombres votaría en contra de mí. Porque ciertamente el problema no solamente es género, hombre o mujer. El problema es, desde el punto de vista de la conducción del Estado, entrar en una etapa en que el compromiso, el programa político se cumpla, en que las promesas sean realidad, en que la lealtad a las ideas políticas, al pensamiento profundo de la democracia se ejecute, en que la política no nos avergüence, en que ser político sea un acto de fe, de creencia, en que uno acepta un compromiso con la sociedad y con el país. Yo pienso que en el caso nuestro hay muchos hombres y mujeres queriendo la transparencia en el manejo del Estado, la rendición de cuentas. Te hago quizá una pequeña reflexión. Las últimas 4 grandes concertaciones nacionales han pasado por mis manos. La justicia, las leyes de las mujeres, 3, importantísimas, 20 años esperando. La ley de educación, 3 años trabada en el Senado de la República. La ley de la capitalización de las empresas del Estado. Es un trabajo que tiene que ver con las coordinaciones que uno ha hecho. Es que ha llegado el momento de tener en la dirección del Estado personas capaces de juntar las fuerzas para hacer posibles las líneas de acción que demandan el desarrollo de los pueblos y la incorporación de la sociedad a la democracia participativa. Entonces la joven te dice un número, te habla numéricamente, pero a lo numérico tú tienes que agregarle. Lo numérico tiene un peso, pero también si tú miras a los compañeros que andan conmigo, si tú los ves, hay mucho más hombres que mujeres. Porque esta mujer, esta amiga tuya, Yuji, tiene algunas condiciones que quiero hacer notar. Cuando había que resistir a Trujillo, lo supe resistir. Cuando había que resistir a Balaguer, lo supe resistir. Cuando había que escoger un camino adecuado de interpretación política de mi propio destino, si tuve que alejarme de mi familia, lo hice con dignidad, sin insultar a nadie, sino escogiendo mi propio camino. Cuando los amigos estuvieron presos, yo también. Cuando estuvieron deportados, yo también. Cuando estuvieron perseguidos, yo también. Pero cuando hubo que dejar esa etapa para entrar en otra nueva, la economía, relaciones internacionales, sociedad, manejo de presupuesto, políticas sociales, política de educación, ahí también estábamos nosotros. O sea que yo me veo no como una persona, hombre o mujer, yo me veo como una ciudadana de un proceso político que expresa a miles de hombres y mujeres que quieren encontrar en la concertación, la aceptación de la democracia, el camino del desarrollo. ¿Usted ha concertado en esos proyectos que usted ha mencionado antes? En esos grandes problemas nacionales. Nada más le faltaba el problema de la Liga y la Junta. No, porque el problema de la Liga y la Junta la quiero explicar porque creo que dijiste que me ibas a pedir explicaciones. Mira, en lo del problema de la Liga Municipal, lo que está en juego no es el PRD o el Partido Reformista ni el PLD, está en juego el voto democrático. O sea, ¿qué son las elecciones sino lo que para la democracia es la expresión de la soberanía popular, que es el voto? La soberanía popular es la esencia de la democracia. ¿Qué es lo que ha pasado? Que 2 minorías se han juntado para gobernar sobre una mayoría. Eso tiene que ver con la esencia misma de la democracia. Fíjate que tú decías que había 2 convocatorias para asamblea. Una la convocan 4, otra la convocan 7. ¿Dónde está la mayoría? ¿En los 4 o en los 7? Es posible, tú hablabas de números, de 1000 y pico de millones. Te voy a hacer una referencia. El Estado, el Estado maneja 43.000 millones.
manejó el año pasado 38 mil millones. Y la liga manejó el año pasado 1.100 y ahora es posible que maneje 1.300. ¿Cómo tú me explicas a mí que un gobierno que manejó 38 mil millones crea que perdió las elecciones por los 1.100 que manejó otro? ¿Y cómo tú te piensas? No, Todo el no, conflicto con los reformistas, no. El conflicto que es, no le han dado nada. el conflicto es, pero ¿quién es que da? Peña Gómez, El que da en la democracia es los votos del pueblo. pero Peña O Gómez sea, le iba a ofertar la ¿quién? Cámara de Diputados al Partido No, mira, Reformista. mira una cosa. El que da en la democracia es el voto popular. No es el otro, la tiranía. El que daba era Trujillo en la dictadura y decía dónde iba el poder. En la democracia, el que dice dónde va el poder es el pueblo dominicano. Entonces, hablando de los números, te quiero decir que no podemos decir que no estamos trabajando con la gatita de María Ramos, que tira la piedra y esconde la rama. Porque si no hubiera la decisión del PLD de acompañar al Partido Reformista, y no es eso, es el uso del poder, es la búsqueda de la reelección. Esta es una batalla por la democracia representativa. Y en ese sentido, creo que excederse o no excederse, pero esta es una batalla por la transparencia de las elecciones, del fallo político que se dio el 16 de mayo. Realmente lo que está pasando en el país, la crispación social y política, se debe a que el partido de gobierno no aceptó las elecciones, los resultados electorales. Y lo que es peor, cree que es un problema de presupuesto o de dinero. Manejaron 38 mil y creen que 1.100 le ganó. Van a manejar 44 mil y creen que 1.400 le van a dar. No, lo que les gana es las 8 mil pequeñas obras. Fíjate que el aumento del 4% lo consigue el PRD en contra del PLD que había ofrecido el 10% y no lo cumplió. Lo llevamos negociando al 4%. Ese 4% ha hecho que las calles aunque tenemos problemas en algunos municipios con la basura, ha crecido la participación ciudadana en la limpieza. Se han hecho 8.000 pequeñas obras municipales. Y entonces los ayuntamientos han crecido en importancia, no porque el Partido Reformista que lo gobernó siempre les diera esa oportunidad, sino porque el PRD, interpretando la descentralización ciudadana, la participación ciudadana, aceptó aumentar esa participación en el presupuesto. Entonces lo que se está peleando es la participación ciudadana, la soberanía popular y la correcta interpretación de que solo el pueblo es soberano. Yo le voy a hacer una pregunta, doctora, que la estuve analizando con el detenimiento que uno trata de hacer los análisis sin necesariamente inclinarse a favor o en contra de. Es suponiendo que el gobierno siga haciendo eso y el PRD ha recurrido a un método de movilización popular. ¿Hasta dónde eso no va a incidir de manera negativa en el propio PRD? Mira, Yo voy a hacer una pregunta, si usted la hágala con mucho gusto. ¿Ustedes creen que los sectores económicos que tradicionalmente han financiado la vida política del PRD verían con buen gusto que el PRD cree un estado de movilización general en la población? Déjame decirte, la línea de trabajo político no comienza ahí. Nosotros, el partido estuvo con su máxima dirigencia, entrevistándose con las máximos representantes del sector empresarial, del sector social y del sector inclusive eclesiástico. Se visitaron los medios de comunicación. Yo convengo, hay en política, y ahora hablo como una cientista de la política, lo que se llama el movimiento pendular. Eso hay que tenerle miedo, que es cuando una radicalización lleva a una medida. La radicalización conduce a que el péndulo se mueva con el reloj en la otra dirección. Eso es peligroso en la sociedad y es posible que esa sea su preocupación. Pero déjeme decirle, cuando se inauguró este gobierno en el año 1996, la agitación social era sistemática. El doctor Peña Gómez regresó de una de sus gravedades y en el puente de la 17 convocó una concertación para producir la relativa paz que tenemos hoy en día en la sociedad dominicana. ¿Dónde está la crispación? ¿Cómo es posible cuando usted le desarticula a la sociedad económica y productiva las líneas de acción, cuando está metido en un proceso novedoso de internacionalización del comercio? Cuando usted está hablando de globalización, y está hablando de mundialización, y está hablando del ALCA, y está hablando del CARICOM, y no crea la corriente, la unidad de fuerzas para que eso sea real.
El gobierno es que le agita y le hace daño a esas políticas. ¿Cómo lograr la desurbanización si no hay una concertación política en las fuerzas políticas? ¿Cómo lograr las medidas, las grandes acuerdos con el ALCA, que es el Centroamérica, el acuerdo de unidad centroamericana de comercio, si no tenemos un acuerdo político? ¿Y qué hace el gobierno? El gobierno agita y confronta las fuerzas políticas que pueden producir esa unidad y entonces sale a proclamar una concertación que no hace. Yo quiero decirle a usted una cosa, este es un momento en que todos tenemos que pensar en qué es la verdad y qué es la mentira. Te voy a confesar una cosa aquí, Yuyi Guzmán. Te puedo decir Yuyi, ¿verdad? Señora, seguro. Yo creo, tengo el convencimiento personal, que a Joaquín Balaguer no le hubiera gustado en los 12 años haber herido a un dominicano. Y sin embargo, las fuerzas que lo llevaron al poder, las fuerzas con las que no supo reordenar para gobernar, lo llevaron a esa situación. Entonces, en política, si usted quiere ir hacia cambios importantes y no tiene la fuerza, tiene que producir la concertación para que eso se produzca. Yo pienso que el gran agitador social, el gran agitador político hoy en día es el Partido de la Liberación Dominicana, que me preocupa que mi partido a veces coloca todos los huevos en una sola canasta. Sí me preocupa. Y yo, con la responsabilidad que me caracteriza, lo quiero decir aquí, en esta ciudad que ha aportado tantos héroes al país. Pero yo pienso que el gran agitador, el no conductor del proceso como tiene que ser, es el doctor Leonel Fernández, que solo busca juntarse con el pasado para ver cómo nos impone nuevamente la reelección. Bueno, cuando no, yo le digo y le reitero que ese análisis hecho así resulta muy enjundioso. Pero si seguimos valorando, si esa fuerza que beligeran se mantiene en esa actitud, porque tenía que haber un sector de la sociedad que esté preocupado por el equilibrio. Porque yo le voy a decir una cosa, doctora. Un grupo pobre, ¿qué le importa a un grupo pobre que esto se desarme entero? Sí le importa, porque la única manera del pobre adquirir bienestar es creando riqueza. Los pueblos saben que el comunismo real, el marxismo real cayó. O sea, no es la agitación de la lucha de clases lo que produce bienestar. Si se produce Si un no estado de anarquía generalizado por una acción de movilización general, ¿quiénes se perjudican? Mire, yo no creo que se va a producir ningún... Porque fíjese, Fíjese doctora, bien. lo que estamos en el trueno Machepa en los 2 años de Balaguer, Ah, yo sé, cuando se armaba un lío, ya me recordé. no salíamos por los platanales Ya me y le recordé. hacíamos un corte parejo a los dueños Ya me plátanos. recordé de Winston Arnold, otra vez. Sí. Vamos a decirle una cosa. Es que en este análisis profundo, que es lo que creo que nos corresponde hacer a esta altura de la vida, no la política anecdótica de la agitación, quiero decirle lo siguiente. Nosotros tenemos que saber concertar para las grandes cosas. Un gobernante, desde su acción, puede producir alianzas. El político inclusive produce alianzas, aún sin firmar un documento, aún sin firmar un acuerdo patriótico. Juan Bosch obligó en el 63, en el 62 a que las izquierdas votaran por él. El 14 de junio, que no creía en Juan Bosch, se fue a la loma a luchar por la democracia. Bosch no era trujillista y le arrancó el voto al trujillismo. Entonces, un gobernante como Leonel Fernández ha tenido que conducir el país para producir esas concertaciones que produzcan las riquezas y que hagan avanzar la nación. Entonces, en cierto sentido, yo pienso, además, que nos tenemos que ver que la sociedad se ha desarrollado en muchos aspectos. La justicia. La justicia es un recurso que en este momento tenemos los dominicanos que antes no teníamos. Por ejemplo, ¿qué puede decir una justicia con una asamblea convocada por 4 de la minoría del comité ejecutivo o 7 convocadas por la mayoría de ese comité ejecutivo? ¿Qué debe decir? ¿Quién tiene que pronunciarse sobre los documentos, las actas que se han violado sin que se haya comunicado a la asamblea ninguna renuncia de ningún miembro? Yo pienso que tenemos que ver las cosas, yo creo que es un acto de cordura del PRD haber colocado la autenticidad de esos trámites que conforman una asamblea. Es igual que una asamblea accionista. Yo no me puedo presentar a una asamblea accionista suya diciendo que soy accionista si no tengo una acción. Entonces yo pienso que más que agitarnos es la tranquilidad y el sosiego por dónde va a caminar este proceso, que tiene que haber una instancia jurídica que diga lo que es válido o lo que no es válido. En ese sentido nosotros estamos favorecidos de este crecimiento de la sociedad dominicana. ¿Usted cree que el PRD perdió la liga así, verdad? No, no lo creo, porque yo creo, hoy que veo la prensa, míralo ahí, que están convocando 4 miembros de la liga a una asamblea.
¿A dónde? A un local fuera de la liga. Y veo que 7 miembros de la liga están convocando a la casa de la liga a una sesión. Pero perdí en la Cámara de Diputados en esas mismas condiciones. No, es diferente, porque la legitimidad, la Cámara de Diputados estaba convocada por la Constitución y no estaba convocada por el Consejo de la Los Liga. votos que Pero debían fíjese, ser blancos pero, terminan de otro color ahí. bueno, Digo, ahí medio... pero usted sabe lo que yo me como que siento. son blancos y no son blancos, Pero porque ahora no, como que no, quieren no, devolverse. no, déjame decirte. ¿Tú te piensas que es justo que tú desde los truenos de Machepa y yo desde la resistencia antitrujillista tengamos que estar hablando de este tema aquí? ¿Tú no sientes que es una desgracia que un gobierno de gente joven, de gente que se decía transparente, nos tenga discutiendo a usted y a mí de este problema, cuando deberíamos estar hablando de lo que pasa con el tabaco en Moca, de lo que pasa con los pollos, de lo que pasa con los cafetaleros de Villatrina, de lo que está pasando con la carretera de San Víctor, de lo que pasa en el futuro que nos está esperando, de llegar a un acuerdo de concertación para producir una adecuación del sector agropecuario a la competitividad. Vamos a hablar. Lo que pasa es que este tema está tan duro, este tema de la liga. Entonces prométeme. Exacto. Una vez se lo saque de balance. No estamos buscando un amigo de nosotros que hace 3 días que nos lo tienen secuestrado, que no quieren ni que se junte mucho con nosotros. ¿Por qué? Porque allá lo tienen en el Hotel Santo Domingo. Y nosotros nos juntamos siempre de noche a dar una vueltecita. Sí. Y se nos ha desaparecido. No es posible. ¿Tú crees nos que contará coger mañana para allá verlo? ¿Se lo llevaron preso? No. Se lo llevaron está preso. hospedado No. allá, entonces nosotros vamos a irlo a ver allá nosotros. Pues ya, no, doctora. Pero fíjate qué desgracia de un país que ha caminado por la plena libertad. Es un equipo que está trabajando en crecimiento, no en confrontación. Nosotros estamos trabajando por la unidad del partido, cumpliendo los métodos de trabajo y cumpliendo lo que es el reglamento del PRAMIN, el reglamento de la convención. Le pedimos a todos los compañeros que tengan comprensión por ese proceso, que somos un espacio abierto para lograr la mayor participación de los dominicanos con nuestra candidatura y con las demás candidaturas. Esto es un crecimiento para el partido y un crecimiento para la sociedad. Representamos una candidatura no personal, sino una candidatura que expresa un sector de la sociedad. El sector que cree que no hay diferencias en términos de conducir el Estado de hombre y de mujer, sino de capacidades, de entrenamiento, de formación. La voluntad de cumplir siempre lo que se promete. La voluntad de hacerlo con decencia, con ética y de hacerlo siempre sabiendo que toda promesa al ciudadano tiene que ser cumplida en un proceso político que es diferente. Este es el momento de la democracia participativa, en la que los hombres y las mujeres de las comunidades, de las secciones, tienen que hacer el trabajo en participación con el Estado. Eso es lo que queremos representar, y ese compromiso político hacia el futuro de las nuevas generaciones, de esta revolución del conocimiento, de este desatarse de la tecnología en busca de una producción sostenible, en lucha contra la pobreza, en busca de la igualdad y en busca del desarrollo en esta hermosa provincia, que es la única provincia cibaeña, que estando colocada en el corazón del Cibao, tiene salida al mar. Sí, aparte de eso, tenemos una mano en cada una de las provincias del Cibao Central. Sí, agradecemos a la doctora Milagro Ortiz por haber estado con nosotros en el día de hoy. Esperamos que cuando ella sea candidata, vuelva. No. Y cuando sea candidato oficial, que después nos diga, no, porque ¿quién va a coger para allá, para Moca? No, pero yo me voy de aquí. Porque así que se pone de comparones después cuando son. Yo me voy de aquí muy entusiasmada. Porque tú no te dabas cuenta cuántas veces dijiste. Y lo voy a grabar para cuando ella sea presidente. Y lo voy a grabar para cuando ella sea presidente. Como si en el subconsciente de este programa que interpreta a la comunidad de Moca estuviera la certidumbre de que podemos realmente encabezar ese gobierno, que lo vamos a encabezar y que vamos a tener el orgullo de un país, de una provincia que con el valor de sus hombres fue capaz de reconducir varias veces la democracia. Y lo digo desde Mont Cáceres y lo digo desde el 30 de mayo. Vamos a poder reconducir la sociedad dominicana desde la plena igualdad de hombres valientes que saben reconocer la capacidad de una mujer prudente, concertadora, eficaz y que cree profundamente en la democracia. Bueno, y aparte de eso, la gente se ha cansado de los hombres. El que la gente decida también seleccionar a una mujer podría ser también una especie de... Pero vamos a ver si esta vaina funciona, entonces. Vamos con una mujer, la pongamos ahí. Porque al final de cuentas los pueblos no se llevan por los análisis científicos, los pueblos se llevan por la condición elemental de lo que está pasando. Naturalmente, la doctora tiene que convertir en acción y en parte de la población el sentido de que, quién sabe,
tal vez poniendo una mujer para presidente, alteramos el rumbo de esta historia que a mucha gente le parece malo y a un poquito parece que le parece muy bueno, pero no importa, tal vez una mujer de presidente puede encauzarla. Además, las mujeres son muchísimo más económicas, las mujeres no son derrochadoras, como diría el presidente Balaguer. También Peña Gómez le dio en su oportunidad su chance a las mujeres. Ahora lo que pasa es que las mujeres le han dado tanto chance que se van a alzar con todo y se descuidan los hombres. No, ese no es el caso mío. Lo que sí quiero decir, que una gran ventaja que tiene una candidatura como la nuestra, es de que además de que tengo años de preparación, de resistencia, de conducción de procesos, de ser una mujer que en cierta medida sabe de estrategia y de táctica, en el corazón humano, en la sensibilidad social, en el cuidado de los pobres, de los humildes, de las mujeres, de los discapacitados, y en este convencimiento de que solamente produciendo más vamos a vivir mejor, yo tengo la impresión de que sería una oportunidad a la esperanza. Bueno, ya ustedes oyeron, yo creo que en lo adelante, cuando sea candidata, la traeremos, si es que a José no lo relevan, porque siempre aparecen después unos ricos que se imponen a cargo de las operaciones políticas, y después que son presidentes, entonces que los cambian. Entonces aparecen unos gobernadores rarísimos ahí que nadie lo ha visto. Ahí que se va complicando la cosa, entonces piensa la gente pobre a pensar, pero tanto esfuerzo que hizo al principio. Pero como José está grabado ahí, también lo vamos a usar para sacárselo en cara a la doctora cuando sea presidente. Gracias, doctora Milagro Ortibó, gracias Enriquito, a José, a Odalí, a todos los que estuvieron con nosotros en el día de hoy. Y no, a ustedes los mocanos, que siempre chequean lo que nosotros hacemos por aquí para poder cuestionar si somos buenos o somos malos, o si contribuimos con nuestra presencia y los invitados a educar a la población. Los comunicadores, o todos los comunicadores, abordaron el tema relativo al asesinato del padre Ibáñez y la señora Susana. Y lo abordaron con todos los detalles, incluyendo la participación de la persona que ocasionó la situación. Y que ojalá se entregara, que tal vez hubiera sido, y tal vez uno mismo sirviera como mediador para que la persona se entregara. Y sería importante tal vez que se entregara en Santo Domingo, que sería lo humanamente o físicamente probable, para que este capítulo de la historia se cierre y no que tenga que durar unos 10 o 15 días y el capítulo se cierre de la manera en que regularmente se cierra cuando pasan 15 días. Casi siempre se cierra con una víctima, a veces una víctima y los que estén al lado de la víctima, porque a veces se van algunos más. Y eso lo reflexionamos nosotros a propósito.